Hoy estamos con Lucho y Luchito. Ah, no, y Luis Fernando. Ahí está, ¿cierto? Que hoy nos acompaña para enseñarnos primeros auxilios. Sí. Levanten la mano. ¿Cuántas personas son capaces de reaccionar frente a una eventualidad? No, yo a no. un accidente. No. ¿Qué haría usted si va manejando y se choca con alguien y de pronto es una moto y queda tirado en el piso? No, ni idea. Llame la ambulancia. ¿Qué hace usted si está en su casa jugando y de pronto Vicente se atora con un chicle o con Ya un me pasó, confite? pero eso es instinto de mamá. Sí me pasó, me pasó no con Vicente, me pasó con Julieta, que le dio ese espasmo sollozo que se quedan sin respirar, se puso morada y lo primero que yo hice era tocarle el pecho y decirle, cálmate, respira, tranquila, esto va a pasar. Pero no tenía nada atorado. No tenía nada atorado. Espérense que ya nos van a contar qué haría usted. No me como muero. Me pasó a mí. No sé. Si ¿A las usted le 3 pasó? No, si a las 3 de la mañana alguien que había alquilado una habitación en su casa le toca la puerta y le dice, se viene, y usted no sabía que estaba en embarazo. Lucero y yo tuvimos un parto. No. Recibimos un bebé. Chao. ¿Qué haría usted? No, yo me siento a llorar. Digo, hurra, tú puedes. Y mi mamá, que tenía 3 hijos, lo único que hizo fue bajar una sillita y Lucero y yo atendimos un parto. Bueno. Ahí le dejo, pero mejor que sea Luis el ¿Qué que hacer? nos cuente, porque es cierto que el tema de primeros auxilios, yo me acuerdo que a uno lo enseñaban en el colegio antes, porque ahora ya no lo enseñan, no es muy importante. Bueno, es demasiado importante. De hecho, está por normativa. O sea, deberíamos todos conocer primeros auxilios. Hay una norma que es la resolución 0926 del 2017 que crea el sistema de emergencias médicas y allí nos dicen que debemos capacitarnos como primer respondiente. Y mucho más porque hay una obligatoriedad. De cierta manera, todas las personas, tengamos o no la profesión en salud, tenemos que apoyar a alguien que está en una situación de salud crítica. Lo tenemos que hacer porque o si no incurrimos en el artículo 131 del Código Penal, que es la omisión de socorro. Y si omitimos el socorro, podríamos llegar a tener unas consecuencias legales Con bien delitos penales. importantes. Y ahí no nos dicen, usted tiene que ser profesional de la salud. Ahí no nos dicen, usted tiene que saber. No, usted tiene que ayudar. Si el derecho fundamental es la vida, Sí, hay que preservar la vida. Hay que preservarla. Lo que pasa es que muchas veces en eso tratar de preservarla metemos tanto la pata que lo Sí. que hacemos es que dañamos Y nos vamos más. por mitos urbanos, que creo que eso es lo que hacía la abuelita, si hay una quemadura. Entonces, si quieres, para que nos rinda, vamos a Sí. comenzar. La vamos en 2 partes. Vamos por 2. Entonces, bueno, y además, si ustedes tienen preguntas, a través de nuestro WhatsApp, aprovechen a hacer sus preguntas, a ver cómo lo puedo solucionar. A mí se me pasó mucho y es que si nosotros éramos muy inquietas, entonces nos caíamos, nos abríamos la cabeza y eche café. Sí. No, o sea, y recurrimos mucho a esa enseñanza de las abuelas para tratar ciertas No, pues circunstancias que, en casa. o colgate cuando se quemaban, mejor, Sí, sí. o Crema crema, de de dientes, etcétera. Mejor dicho, ¿cuáles son las emergencias que más pasan para que las tratemos y para que las atendamos en Lucho y en Luchito? Bueno, tenemos grandes emergencias que en estos momentos están siendo muy importantes en la población. Una de ellas puede ser la identificación de signos y síntomas del infarto agudo del miocardio, la obstrucción de la vía aérea, la identificación de signos y síntomas del accidente cerebrovascular. Pero lesiones generales nos podrían en algún momento ocurrir y tenemos que saber qué hacer en ese momento. Vamos con para Luchito. ayudar. Vea, Luchito hace rato que le dio un Listo. infarto y no le hemos atendido al pobre Listo. Lucho. Vamos Entonces, primero con Lucho y luego con Luchito. ¿Qué debo hacer con Lucho? Con Lucho lo que tenemos que hacer siempre Venga va a para acá ser que usted tiene que calmarnos y Sí. asegurar la escena porque no podríamos ser víctimas, ¿cierto? Ajá. Sí. Entonces llegamos donde Lucho y a Lucho lo llamamos. Lucho, ¿estás bien? ¿Estás bien? Si Lucho no nos responde, nosotros inmediatamente podríamos activar el sistema de emergencias médicas para que nos llegue la ayuda, ¿cierto? Si conocemos Ese es mi trabajo. Si Entonces yo conocemos me de agacharía. primeros auxilios, sí, nos arrodillamos acá. Lucho, Lucho. Eso, Lucho. lo tocamos, le hablamos. Si él no nos responde, vamos a mirar si respira. ¿Cómo lo hacemos? Que el tórax se eleve
y se contraiga. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, eso lo vamos a hacer entre 5 y 10 segundos. Nada, nada de Lucho, nada de Lucho, entonces, nada. activamos el sistema de emergencias médicas e iniciamos la reanimación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar el talón de la mano, Sí. ¿cierto? En el centro del pecho, con las manos completamente rectas, y vamos a comprimir el tórax fuerte 4. y profundo. Te lo ¿Listo? pongo No le acá. quiero Lo a uno vamos a la hacer. costilla al pobre Lucho en ese proceso, si está mal hecho. Eso es, véanla. Vea, Vamos, y ahí. lo vamos a hacer. ¡Ay, se prendió en verde! ¡Acabo de salvar a Lucho! Listo. Sí, a ver. Y lo vamos a hacer a una profundidad en el adulto de mínimo 5 centímetros y a una velocidad entre 100 a 120. Vamos. ¿Usted cree que uno con ese susto va a decir cuántos son 5 Vamos, centímetros? eso es. La idea es hacerlo profundo. Vamos a continuar. Muy bien. Eso. O lo revivo o lo mato a este hijo No, de madre. quítalo, mata. O sea, mínimo 5 costillas. Tenemos Chao. que hacerlo continuamente para que haya un retorno de circulación espontánea. ¿Cuántas veces ¿Qué es debería lo que uno vamos a hacerlo para usar? ver que sí está funcionando? ¿O me quedo hasta que llegue urgencias? Lo ideal es que nos vamos a quedar hasta que nos llegue el sistema de emergencias médicas o hasta que la persona empiece a tener signos de vida, a moverse o a respirar espontáneamente. Voy a parar a Luchito, ahí perdona Lucho, porque es muy importante que vean en qué parte se hace. Sí. Qué bueno que señales en qué parte se hace, porque es que no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo aquí, sino en el punto en el que es. Listo. Entonces, lo ideal es que nosotros acá tenemos el esternón y lo podríamos dividir en 3 partes. En la porción inferior del esternón es donde vamos a colocar la mano, el talón de la mano para poder comprimir, porque acá en esta parte va la silueta cardíaca y lo que buscamos es que el corazón se comprima para que pueda bombear la sangre suficiente y le llegue al cerebro. Eso es muy duro. Ay, Es qué- un poco complejo, Sí. pero es Pero una ¿usted qué posibilidad prefiere? enorme. No, con No, eso no, puede mi salvar una pregunta vida. es como que a uno le da miedo como quebrar ahí algo, ¿no? Eso es de Bueno. muy duro. Eso sí, y yo lo haría arrodillada para ir rezando por ahí derecho. porque- Entonces, no es tampoco como que lo puedo quebrar. Al final es preferible una Bueno. costilla que el corazón. Sí, sin duda, porque el corazón ya paró. Y si paró, la probabilidad de muerte es inminente. Y es inminente. Entonces, si nosotros lo hacemos bien, los estudios nos dicen que si lo hacemos bien en el centro del pecho, no va a haber lesiones costales. Y en caso de que hayan lesiones costales, son menos graves que no comprimir adecuadamente. Resulta el que corazón. Luchito, listo, le hice, reaccionó, pero todavía no respira este pelado. O sea, yo ya le estoy sintiendo que acá Listo. tiene su pulsito. Yo Es- estoy feliz haciendo así, pero Nosotros- resulta que no respira. Bueno, las respiraciones nosotros la podríamos dar si tenemos un dispositivo para hacerlo o si asumimos el riesgo de tomar un contacto con la vía aérea del paciente. Pero ¿cierto? yo te digo una cosa, Sí. uno en una emergencia, yo prefiero asumir el riesgo. Yo luego me Sí. lavo los dientes, me lavo la boca, No, pues me que pongo no la solamente inyección, lo es que eso, sea. o sea, es que hay muchas Sí. cosas. Es que hay SIDA. muchas enfermedades que pueden estar allí Pero el inmersas, SIDA no se pero pasa es por un los riesgo. Pero si hay sangre, sí. Ah, Pero sí. es un riesgo en el que nosotros incurrimos. Si es un familiar, seguramente lo Sí, vamos lo vas a a correr, hacer. vamos Sí. a correr el riesgo. Porque es necesario, ya que si se va el flujo sanguíneo, pues no va a haber oxígeno para que el cerebro lo pueda capturar y poder hacer su metabolismo celular y generar la energía, ¿cierto? Entonces es necesario hacerlo. Cuando decidimos dar las ventilaciones, entonces vamos a comprimir 30 veces y damos 2 ventilaciones, ¿cierto? En el momento en que decidamos dar las ventilaciones. Pues ahí En van caso, 30. la idea es 30, no tan rápido, No tan pero rápido. está con una profundidad adecuada, ¿cierto? De 100 a 120 compresiones por minuto. Vamos a hacerlo más rapidito ahí. Yo voy a Animal, vea. En los 30 ya Ya, 30. tomamos la decisión de dar las ventilaciones. Uno debe ¿cierto? poner la cabeza hacia atrás, ¿cierto? Cuando yo no tengo dispositivo, entonces voy a hacer una maniobra frente-mentón y voy a tapar. Sí. ¿Cierto? Voy a tapar la nariz para poder dar las ventilaciones. Ajá, en este caso se tapa la Sí. nariz, se pone hacia atrás. Se pone para hacia poder atrás y desbloquear. ya vamos a cubrir nuestra boca con la boca del paciente y damos una ventilación, 2 ventilaciones y continuamos. las Cuando tú hablas de compresiones. ventilaciones es hacer como así suave. No, duro, Así duro. hasta que el tórax se levante. Listo. Es el mayor indicador para saber si estamos dando una ventilación adecuada. Ajá. Entonces soplamos para que el tórax se levante. Tomamos aire
y el tórax se va a levantar, ¿cierto? No, esto está... Vamos a aprovechar porque hay dos preguntas. Aquí y hay como dos en medio- vertientes, la regallina y la que se la que se arriesga. Soy muy gallina Sí. para eso. Vamos con preguntas y ahorita seguimos con reanimación. No, y nos falta Luchito para todas las mamás. Sí. Hola, buenas tardes. Fernando Barona Rodríguez desde Santa Ana. ¿Cuáles son las cosas más oportunas en una emergencia familiar en casa? Bueno, las cosas más oportunas realmente es la prevención. Siempre vamos a tener que prevenir, es la idea que las situaciones de emergencia no ocurran. En caso de ocurrir, nosotros deberíamos actuar manteniendo la calma, asegurando la escena, verificando la gravedad de la situación y activando el sistema de emergencias médicas o el número de emergencias de su región. ¿Sí? Dicen otra televidente, ¿es verdad que cuando uno se quema hay que ingresar inmediatamente al agua? Sí, realmente cuando las quemaduras nosotros las valoramos dependiendo la gravedad, nosotros debemos cortar la fuente de calor. Y una de las formas para cortar la fuente de calor es el agua. Ajá. Entonces vamos a meter la quemadura alrededor de 10, 15 minutos en el agua para cortar esa fuente de Tengo una calor. pregunta, no todas las quemaduras son por fuego. Hay quemaduras que hay veces son por elementos químicos. ¿Qué hago ahí? Sí, nosotros tenemos que, cuando es por elemento químico, intentar retirar el elemento químico, pero hay elementos químicos que pueden reaccionar con el agua. Entonces, ahí si nosotros no tenemos el conocimiento, nos tocaría realmente llevar este paciente lo más temprano al hospital. Oiga, ¿cómo van con Luchito? Cuéntame No, a ver. este Lucho ya está perfecto. Luchito es el que Luchito? ha estado medio malito, ¿cierto, Luis? Cuenten. Bueno, ¿Qué pues- vamos a hacer con Luchito? Con Luchito es importante, la recomendación es siempre la prevención. ¿Por qué? Porque los niños están en una etapa de exploración. Todo lo que tocan va para la boca. Para la boca. Y entonces es una condición de emergencia que ocurre frecuentemente y que muchas mamás o papás no saben qué hacer con el niño cuando se le obstruye la vía aérea. Además te digo, son muy curiosos. Entonces uno cuando empiezan como a caminar y gatear consigue esos que tapan todos los breques, todas las cositas de luz de la pero casa. terminan Y encontrando- lo primero que hacen es que lo saben quitar. O sea, lo primero que pasa es que lo aprenden a quitar, ¿cierto? Entonces Sí. hay que estar primero ojo vigilante. Con los hijos hay que estar siempre mirando, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces si hay una obstrucción de vías aéreas? Listo, si hay una obstrucción de vía aérea, nosotros debemos determinar la gravedad de la obstrucción, si es una obstrucción parcial o es una obstrucción total. Si él emite sonidos, todavía se está moviendo, entonces podría ser una parcial. obstrucción O sea, parcial, sería como- ¿cierto? Así. ¿Qué vamos a hacer con qué él, desespero. cierto? Entonces vamos a abordarlo de esta manera. El niño pues va a tener unas características de ser un poco más pequeño para poderlo sostener, Ajá. a menos de que usted tenga la suficiente fuerza, y va a variar las posiciones dependiendo del tamaño del niño. ¿Qué vamos a hacer con el bebé? Lo vemos obstruido y le damos 5 palmaditas en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Le protegemos el cuellito y la cabeza y lo Y lo giramos. volteamos. Y le damos 5 compresiones en el pecho. Ese se 1, olvida con su 2, avena, pues. 3, 4, 5. Sí. Y volvemos y lo volteamos. Tantas veces hasta que el objeto salga o hasta que el niño pierda conciencia completa, Ay, no me que enloquezco. posiblemente ya esté en parada cardiorrespiratoria. Ajá. Y cuando está en una parada cardiorrespiratoria, ya nosotros vamos a iniciar las maniobras de reanimación en el niño. Se hace lo mismo que con Lucho papá, solamente que con menos deditos y menos presión. Liz, va a depender del tamaño del niño. Si es un niño más o menos de este tamaño, 2, 3 mesecitos Sí. o más, nosotros ya lo vamos a hacer de una manera diferente. Con los 2 dedos, ¿cierto? Pulgares lo vamos a colocar en el centro del pecho y vamos a dar las compresiones. Ya no ¿cierto? sería solamente con la palma como era para el lado izquierdo, sino con los 2 Es- dedos en todo el esternón. Primero nos recomendaban con estos 2 deditos, Ajá. ¿cierto? Realmente se nos dificulta a veces, Sí, tenemos un dedo, más largo que el más otro. largo que el otro y nos vamos a cansar. Entonces ya las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón son los 2 dedos con que le brinde mayor facilidad además. para dar las compresiones. Y a ese niño sin duda
sin duda, es una recomendación, hay que darle ventilaciones. Sí. Ventilaciones, porque usualmente el niño, su parada cardíaca es precedida de la respiratoria. Usualmente lo primero que se altera es la respiración y mucho más por esta obstrucción de la vía aérea. Entonces damos las compresiones, 30 compresiones en el niño si estamos solos. Si somos entrenados y ya hay 2 personas, pues vamos a variar entre 15 compresiones y 2 ventilaciones, pero vamos a actuar como si estuviésemos solos. 30 compresiones y le vamos a dar las ventilaciones al niño. Nuestra boca debe cubrir la boca y la nariz del bebé Todo. en una posición de olfateo para poder dar la ventilación. En este caso tendría que cubrir la boquita de aquí hasta Claro, aquí. sí, Ajá. porque la boca del niño y la naricita Son pues son más pequeñitas. pequeñas, ¿cierto? Entonces le damos las ventilaciones hasta que el tórax se levante, ¿sí? Mientras Todos tanto, el dirán, otro de pero la ¿y por casa qué? va llamando a emergencias. Eso, claro, hay que activar el sistema de emergencias, Ajá. sin duda. Pero entonces todos van a decir, pero si está obstruido, ¿yo cómo le voy a dar las ventilaciones? Eso, ¿yo cómo le voy a atorar Las más? compresiones que le estás dando generan una presión intratorácica tan fuerte que puede ayudar o a sacar el objeto, y usted antes de dar las ventilaciones se fija si está el objeto y si lo ve, lo puede sacar. Si no lo ve, no vaya a hacer barridos a ciegas. Y da las ventilaciones, porque estas compresiones con esa presión intratorácica que generó puede o sacar el objeto o permeabilizar un poco la vía aérea y dar la oportunidad de la ventilación. Hay mucha gente que en el desespero lo que dice es, lo voy a poner a vomitar, y le mete entonces la mano y el dedo para que vomite. ¿Qué puede pasar en Eso estos podría casos? generar una afectación mayor y mucho más, porque si tenemos obstruida la vía aérea y de pronto el elemento está por encima de la glotis, pues al intentar motivar Peor. el vómito, Se ya atora se va ya a con su ir, vómito también. ya se va a ir ese vómito hacia las vías respiratorias, ¿cierto? Primero hay una oclusión en la parte superior, pero luego van a venir todos esos jugos gástricos y todos esos alimentos y se van a ir directamente a la vía aérea. Vamos con Lucho papá, que resulta que estaba en un restaurante comiendo los perritos que sabemos y se atoró con la salchicha. ¿Qué hago con Lucho Listo. para desatorarlo? Con Lucho, primero es identificar que tenemos la vía aérea y la vía digestiva y solo hay una válvula. Ajá. No podemos comer y hablar al mismo tiempo. Ah, claro, entonces empieza, ¿cierto? seguro estábamos comiendo, Eso. no sé qué, y empieza y lo mira uno. Eso es. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué Mirar hago? la gravedad de la situación. A mí me pasó. Si está tosiendo, todavía es un signo de obstrucción, pero todavía puede hablar, nosotros lo motivamos a que tosa, porque esas presiones naturales que se generan por esa reacción van Va a a hacer que generar expulse lo que que se se expulse, y por eso la gran mayoría hemos estado al punto de obstruirnos, pero salimos con el cuento, se nos fue por la vía vieja. Ajá. Y resulta que es que estábamos a punto de morirnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la obstrucción, si es total y no tenemos quien nos ayude, podríamos morir en contados Sí, minutos, es ¿cierto? cierto. ¿Qué vamos a hacer? Ven, yo Si te es, tengo a Lucho, si es tú me parcial, Ajá. si es parcial, lo motivamos a que tosa. Que Tosa. tosa, que No, mentira. tosa, ¿cierto? Y si es total, si ya es total y él no puede emitir ¿Dónde es la sonidos, parte donde se nosotros toca? vamos a generar una presión por encima del ombligo y por debajo del esternón, ¿cierto? Ajá. Y vamos a generar una presión hacia adentro con nuestro puño, mirando hacia acá, y tomamos la posición y lo hacemos en arco, hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro Así. y hacia arriba, eso es. Y lo vamos a hacer fuerte. Ajá. ¿Hasta qué punto? Hasta que salga el objeto. Que salga el objeto. Entonces, eso. mira, acá está el ombligo, entonces lo hago acá eso es, un y poquito acá. más Esto solo es abajo. para adultos, o sea, Este si es son para niños un adultos. poquito Si más es para grandes, niños, nos vamos a arrodillar al tamaño del niño, ¿cierto? Y lo vamos a hacer con, Uy, este con el es difícil. Este Sí. no es tan fácil como se ve. Ese es Porque complejo y mucho más porque la persona que está obstruida está desesperada, Está desesperada. completamente. Ajá. Entonces se nos va a dificultar. Pero esas maniobras son muy efectivas y salvan la vida de las personas. Ahora vamos con las quemaduras. Listo. Listo. Y luego vamos con las preguntas. Listo. Ahí tenemos las quemaduras. Quemaduras, entonces hablemos de los tipos de quemadura y cómo reaccionar frente a Bueno, ellas. diferentes tipos de quemadura dependiendo de la gente,
¿cierto? Entonces tenemos el fuego, que usualmente ocurre bastante cuando jugamos o nos acercamos a elementos que contengan el fuego. Hay elementos de químicos que nos pueden generar también la fricción o la electricidad. Muchas condiciones nos pueden generar este tipo de cosas, los líquidos calientes. ¿Qué hacer? Lo primero es mantener la calma y cortar la fuente de calor, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la electricidad, me parece súper valioso Es eso. muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vemos a una persona en una electrocución, pero todavía está la fuente conectada a la fuente de energía, y si nosotros nos vamos a tocarlo, ya no sería una víctima. Serían dos. Ya serían dos víctimas. Entonces hay que cortar la fuente de electricidad para poderlo ayudar. De lo contrario, no nos podríamos exponer. Ni siquiera acercar. Entonces, corté toda la fuente de energía. Todas las fuentes, las diferentes. Si es fuego, vamos a retirarlo del fuego. Si es químico, vamos a retirar el químico si tenemos el conocimiento. Si es electricidad, vamos a cortar la fuente de energía. Esta es una quemadura que... Eso es una quemadura que puede estar inmerso los grados, los diferentes grados de quemadura, ¿cierto? El grado 1 es superficial, se ve rojo, ¿cierto? El grado 2 pues ya va a ser un poco más profunda, ya va a interiorizar en los tejidos, y el grado 3 ya va a afectar masa muscular, ya va a afectar otros tejidos mucho más profundos. En la grado 1, que es la que usualmente nos ocurre cuando nos vamos a la playa, por ejemplo, yo que solo el viento me quema, pues vamos, es una de las más dolorosas porque las terminales nerviosas están allí. Entonces vamos a aplicar una crema humectante, vamos a aplicar el agüita, vamos a hidratarnos adecuadamente, y si nos vemos con una quemadura pues ya un poco más grave, tendríamos que ir al hospital, ¿cierto? Cuando ya vemos una quemadura grado 2, que ya vemos las flitenas, las bombitas que se van haciendo... No se explotan. No se explotan. Ajá, muy importante, no se explotan. No se explotan. Y si vemos que hay tela adherida, no la vamos a arrancar tampoco, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una irrigación, ojalá con solución salina o si no con agua, para quitar esa fuente de calor, y la vamos a cubrir con una tela estéril, ¿cierto? Ojalá estéril, la vamos a cubrir. Dependiendo... ¿Algodón? ¿De qué tamaño? No, algodón no. El algodón se nos va a quedar. Se queda infecta. Se nos va a quedar entonces una tela limpia o estéril en el mejor de los casos, y lo vamos a cubrir. Podemos humedecerla o la podemos cubrir así y llevar este paciente al centro hospitalario para su revisión. Tenemos, mira, Sandrita, vos que lees Dice, hasta buenas allá. tardes, una persona adulto mayor con cirugía de corazón abierto y stents. Stents. ¿Se puede reanimar? Sí, sin duda. Si cae en una parada cardíaca, hay que reanimarlo, ¿cierto? Hay unas condiciones importantes frente a estas patologías que nos dicen acá. Si es una cirugía de corazón abierto, hay unas indicaciones ya en un manejo médico intrahospitalario en una sala quirúrgica. Pero si no somos médicos, nosotros no vamos a tomar decisiones. La decisión que vamos a tomar en ese momento es reanimar. Los únicos que ponen los pitillos para no sé qué y no sé cuántos son en IAR. Y eso porque ellos saben cómo usted no se atreva. Sí. Haga No se solo le lo mida. básico. Haga solo lo básico. Si usted dice no voy a reanimar porque tiene una cirugía, ¿qué probabilidad le va a dar a la persona? No, ninguna. Ninguna. Ajá. Entonces lo vamos a hacer, y ya seguramente los médicos nos van a generar un apoyo. Si hay una lesión, si de pronto afectamos la cirugía, pues ya ellos lo van a hacer. Pero lo importante es darle la probabilidad de sobrevida. Y por último, ¿en cuánto tiempo debería responder, respirar o recuperar el conocimiento el paciente normalmente? Normalmente esa pregunta es muy compleja porque va a depender de la gravedad de las situaciones, ¿cierto? Hay personas que de hecho puede que no respondan en ningún momento, ¿cierto? Pero hay personas que si usted inicia tempranamente una reanimación, coloca un desfibrilador externo automático, le llega al sistema de emergencias médicas, podría sobrevivir. Y es una de las grandes posibilidades. La Asociación Americana del Corazón nos dice que si usted actúa en un primer minuto, tiene una probabilidad quizás del 90%. Maravilloso. ¿Ustedes en la Cruz Roja dan este tipo de Sin capacitaciones? duda, nosotros en Cruz Roja intentamos a dar todas esas capacitaciones a toda la comunidad, porque sabemos la necesidad tan gigante que hay, ¿cierto? Entonces, vamos a Cruz Roja
seccional Antioquia, donde te van a capacitar no solo en primeros auxilios, sino en otro número de capacitaciones, de cursos, en los técnicos laborales, y allí les vamos a brindar toda la asesoría. Hay que hacerlo, sin lugar a dudas. El desconocimiento podría evitarnos malos momentos, pero sobre todo cuando tenemos el conocimiento, pues salvar vidas, que es lo que deberíamos de hacer. La próxima que invitemos a Luis hacemos accidentes caseros. Me encanta. Quebrada de brazos, Listo. de piernas, de todo eso. Me parece, ¿Listo? Luis, bienvenido.